Pues que Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en una nueva transmisión del programa Tiempo de Gracia. Otro martes más que el Dios Todopoderoso de Israel nos concede. Y en esta tarde, hermanos, tenemos la intención de compartir un tema bien importante. El tema se titula ¿Crees que le importa a Dios lo que comemos? Esta es una pregunta que nos vamos a hacer todos, pero vamos a sacar la respuesta en la Sagrada Escritura, porque Dios siempre tiene respuesta para todo. Y la bendita palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado un instructivo. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos actuar en esta vida y por hoy vamos a hablar de este tema. ¿Crees que le importa a Dios lo que comemos? Pero antes de eso, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración porque no debemos de iniciar este programa sin ponerlo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque otro martes más estamos aquí, Padre, en este programa, orando, rogando que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se mueva en la administración de esta palabra. Tu Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos muestre cómo hemos de ser y cómo debemos andar en esta vida. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues después de esta oración hermosa que hacemos a nuestro Padre Celestial, queremos ofrecerle un canto a nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que el Señor habita en medio de la alabanza. Y vamos a cantar un tema que se llama Ángeles Volando. Adelante. Gloria a Dios, bendito sea Dios que nos da la oportunidad. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de haberle alabado con este canto. Ciertamente Dios está aquí,
Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están, Él está. Así que Dios entre nosotros está en esta tarde y en este programa. Como inicié diciendo el título de este programa, que es ¿crees que le importa a Dios lo que comemos? Hoy vamos a hablar de este tema, hermanos. Fíjense en que analizando la Sagrada Escritura, encontramos que desde el principio Dios ha establecido un orden y Dios creó al hombre, lo creó santo y lo creó perfecto. Y todo lo hizo perfecto y bueno, dice la palabra de Dios en Génesis, bueno y en gran manera. Hoy quiero compartirles esta cita de Génesis. Vamos a saber, ¿será que a Dios le importa lo que comemos? Las personas que tengan en qué anotar, porque quizás a lo mejor no se dé el tiempo para que lo vayan buscando por citas, vamos a buscar la cita de Génesis 1:29. ¿Sabe lo que dice Génesis 1:29? Dice la bendita palabra de Dios, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y fue así. ¿Qué estamos viendo, hermanos, en esta escritura, en esta bendita palabra de Dios? Que Dios diseñó una línea alimenticia. Si nos damos cuenta, al principio Dios no lo creó al hombre para comer carnes. Aquí vemos que toda planta verde, toda fruta, todo árbol que da semilla a nosotros os será para alimento. Pero fíjense, hermanos, que no solamente eso, también a los animales se les dio las plantas verdes. Los animales entre sí no iban a comerse unos a otros. No se hablaba de comer carnes. Ese era el diseño perfecto de la alimentación del ser humano cuando estaba en el huerto del Edén. Hoy Dios nos habla, hermanos, de volvernos como al principio. Por eso quise leerles desde el principio Génesis, cuando Dios crea a la humanidad, cuando Dios hace todas las cosas y entre esas cosas hace al hombre, pero también le diseñó la línea alimenticia. Ahora vamos a buscar, hermanos, lo que dice en otra cita también. Génesis, quien tenga o pueda anotar, Génesis 9:1. Buscar Génesis 9:1. Dice la bendita palabra de Dios en Génesis 9:1, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar están en vuestras manos, os serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano de todo varón de su hermano la demandaré. Dice, hermanos, que después del diluvio, cuando Noé sale del arca, le dice Dios a Noé haciendo un pacto, miren, aquí vamos a ver que hay un cambio de alimentación. Dios le permite a Noé y a su familia comer de todo lo que se mueve. Dice, de todo lo que se mueve os será para mantenimiento, así como las plantas verdes. Pero dice, carne con su sangre no comeréis. Si nos damos cuenta, hermanos, no es lo mismo que en el huerto del Edén. Aquí Dios le permite que todos puedan comer de toda carne. Y cuando habla de toda carne, hermano, está hablando de todo tipo de animal. De todo tipo de animal. Ahí no hay restricción. Si quizás se le antoja una cucaracha, se le antoja un ratón, un cocodrilo.
un buitre, no sé. Todo lo que se mueva, dice, pero con su sangre no comeréis. Allí la restricción es no comer la sangre. Y lo vemos en Moisés, hermanos, cuando Dios también reprime que alguien coma la sangre porque es su vida. Ahora bien, ¿ya leímos eso? Cómo Dios cambia desde Noé en el huerto del Edén, que les da las líneas alimenticias. La línea alimenticia era de toda semilla, de toda planta, donde de fruto podréis comer. Pero en Noé, hermanos, dice, y vamos a volver a leer porque me importa mucho que estemos enterados bien. Dice el verso 9:3, si estamos leyendo todos, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, se los he dado todo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Todo lo que se mueve os será para mantenimiento como plantas verdes. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos permite comer de todo, menos comer sangre. Eso sí, es la prohibición. Pero aquí vamos a ver otra cosa. Después de esta cita bíblica nos vamos a ir a Levítico. Levítico 11, del 1 al 23 vamos a leer. Levítico 11. Vamos a buscar la cita. Levítico 11 dice animales limpios e inmundos. Antes de leer, quiero comentarles algo. Vemos que en el huerto del Edén, primeramente Dios declara al hombre cuál va a ser su alimentación. Desde luego había animales, pero no eran los animales en el huerto del Edén los que se podrían comer, porque Dios estableció una dieta alimenticia para el hombre. Solamente legumbres, fruta, árboles que dieran fruto podrían comer. De la misma manera los animales no se iban a comer animal con animal, también ellos iban a comer plantas verdes. Ese fue el diseño perfecto cuando el hombre no había pecado, cuando el hombre estaba en la identidad de Dios. Esa era la línea alimenticia. Pero vemos que el hombre peca, desobedece, y después de ese tiempo viene el diluvio. Dios decide acabar con toda la humanidad por el pecado que se había aumentado. Y después del arca de Noé, hace Dios un pacto con Noé, y ya leímos en 9:1 que Dios le dice a Noé y a su familia: miren, de todo lo que se mueva os será para mantenimiento, así también lo será, dice, también lo serán las plantas verdes. Solamente dice, la carne con su sangre no comeréis. Es lo único que estaba restringiendo. No estaba restringiendo calidad o tipo de carnes. Todo se podía comer. De la misma manera con los animales. Pero después, hermanos, de que se fructifica y la humanidad se aumenta, Dios decide venir a levantar un pueblo, el pueblo de Dios. Y ahí con el pueblo de Dios hay otra vez instrucción alimenticia. Vamos a buscar, como dije al principio, Levítico 11 del 1 al 23. Levítico 11 del 1 al 23. Dice animales limpios e inmundos. Esto ya es para el pueblo de Israel. Esto ya es para el pueblo de Dios. El pueblo dice animales limpios e inmundos. Y habló Jehová. ¿Quién habló? Y habló Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. A Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. Pero lo que rumía o que tiene pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendrán por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendrán por inmundo.
De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendrán por inmundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí Dios le dice a Moisés para que hable al pueblo qué animales habrían de comer y qué animales no podrían comer? Porque ahí Dios estaba manejando lo que estaba limpio y lo que no estaba limpio, lo limpio y lo impuro. Para el pueblo de Dios, hermanos, tenía que haber una línea alimenticia, la que Dios dispuso al hombre al principio. Ahora Dios estaba poniendo una línea alimenticia también para su pueblo. Entonces vemos, hermanos, que dice que el conejo, la liebre, lo tendremos por inmundos. También dice el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumea, lo tendrán por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendrán por inmundo. Cuando empezamos a hablar, ¿crees que le importa a Dios lo que comemos? ¿Le importaba a Dios lo que comía su pueblo? De otra manera, hermanos, si no le importara a Dios lo que iba a comer su pueblo, ciertamente no le pondría ley alimenticia. Y aquí vemos que manda una instrucción Dios, qué comerán y qué no pueden comer, para hacer una distinción entre lo limpio y lo impuro. Seguimos leyendo. Luego dice la palabra de Dios: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, de todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas del mar, en los ríos, esto comeréis. Pero todo lo que tiene aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendrán en abominación. Os será pues abominación su carne, no comerán. Abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendrán, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendrán en abominación. Ahora estamos hablando, hermanos, de los animales que están en las aguas, porque también comemos animales que viven en las aguas. Y estos animales, hermanos, también hay una restricción entre lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer. Dice, todo lo que tiene aletas y escamas comeréis, y lo que no tiene os será por abominación. Aquí vemos algo, hermanos, que tenemos que tener entendido. ¿Qué es lo que no tiene aletas y escamas? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿El camarón tiene escamas y aletas? ¿El calamar? ¿La jaiba? ¿El ostión? ¿El pulpo? Vemos que esos no lo tienen. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermanos, de estos animales? Que son animales abominables. Ahora, esa es la ley que Dios le puso a su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le puso? Dice, o será por abominación. Ustedes saben que el camarón, si lo traspasamos a lo terrenal, es como una cucaracha. Es como si nos comiéramos una cucaracha. ¿A quién le da asco comerse una cucaracha? ¿Saben ustedes que el pulpo, el camarón, la jaiba son animales carroñeros del mar? Que se comen la mortecina del mar. Esos son limpiadores del mar. Y todo lo inmundo que hayan en el mar, de eso se alimentan ellos. Y ahora, hermanos, alimentándose ellos de eso, nosotros no los comemos. ¿Qué les parece? Y decimos, qué rico, qué delicioso. Algunos de nosotros se nos antojaría comernos un buitre, un animal carroñero. Aquel animal que come personas muertas, animales muertos, que apenas mueren y van sobre ellos, los sopilotes. Porque dice que el sopilote cae cuando está una persona, un cuerpo muerto. Si después de saber que un animal impuro, carroñero, que come inmundicia, ¿se os antojaría comerlo? Y si no lo comemos, ¿qué estamos trayendo a nuestro cuerpo? Enfermedad,
inmundicia, suciedad. Entonces vamos entendiendo, hermanos, por qué le importa a Dios lo que comemos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que Dios sí a su pueblo le establece una ley alimenticia. No se trata de obligación, no se trata de que Dios quiere tener a su pueblo sometido, sino que lo hace para que discierna qué debe de comer y qué no debe de comer. ¿Quién de ustedes como padre le gustaría cocinarle a su hijo un buitre, un sopilote? Yo creo que a nadie, en verdad. Así a nuestro papá Dios, nuestro Padre Celestial, no le gustaría que sus hijos comieran animales carroñeros. Ahora entendemos por qué el pulpo, el ostión, el camarón, la jaiba, comen de los desechos del mar. ¿Sí lo sabían, hermanos? Nos gustaría comer animales carroñeros del mar y decimos, qué rico, qué sabroso, pero estamos comiendo inmundicia abominable. Ahora dice la bendita palabra de Dios que nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Y ustedes piensan que a Dios le agradaría que cosa inmunda metiéramos en el templo de Dios? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el verso 13, y de las aves, estas tendrán en abominación, no comerán y serán abominables el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormo mujo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bullía y el murciélago. No podemos comer esos animales, pero cuando Dios estableció un pacto con Noé, ¿le permitió comer todo eso, hermanos? ¿Qué podemos decir? ¿Se les permitió en Noé? Les dijo, todo lo que se mueva, cómanselo. Menos van a comer la sangre. Pero después de que la humanidad creciera, Dios iba a establecer su pueblo, porque Dios quiere mostrar cómo el pueblo de Dios debe ser un pueblo santo y apartado para Dios. Por lo tanto, a Dios sí le interesa nuestra salud, porque Dios no quiere que nosotros comamos algo abominable, porque todos estos animales, hermanos, van a traer a nuestro cuerpo enfermedades, y por consecuencias de esas enfermedades nosotros podemos llegar a morir. Hay animales, por ejemplo, como el cerdo, que tienen un parásito, no recuerdo bien el nombre ahorita, que ocasiona problema en el cerebro. Hay personas que han muerto por ingerir animales que, pues, como conocemos, son inmundos. ¿Cuántos saben que alguien se intoxica por haber comido mariscos? ¿Sí han sabido eso? Que luego les da una disentería y luego al hospital. Y es que no es que comieron marisco, un cóctel de camarón y eso. Hermanos, no se trata de, es que a veces nosotros decimos, es que eso pertenece a la ley antigua, pero Dios habrá cambiado. Para con su pueblo Dios sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿somos el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es un pueblo santo y apartado. ¿El pueblo de Dios se le estableció leyes alimenticias? Bueno, pero ¿por qué ustedes piensan que se les estableció leyes alimenticias? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Porque Dios nos quiere sometidos a su voluntad o lo hace por nuestro bien? Lo hace por nuestro bien, hermanos, porque Dios no quiere. ¿Qué padre le gustaría que su hijo esté enfermo? ¿O qué padre le daría un animal muerto a su hijo? Ahora sí, como dicen los animales mortecinos. También Dios sabe que impide que si usted encontró un animal muerto, ahí no se lo puede comer. Está prohibido. ¿Por qué?
porque vamos a traer enfermedad a nuestro cuerpo y por consecuencia la muerte. Dice la voluntad de Dios que todo lo que Él quiere para nosotros es buena. Nadie quiere la muerte de su hijo, mucho menos Dios quiere la de nosotros. Y pues si alguien de los que están conectados en el programa quieran hacer alguna pregunta o tengan ustedes la respuesta de por qué le importa a Dios lo que comemos. Si hay algún mensaje, hermanos, no sé. A ver, hermano. Vamos a ir los mensajes antes de... porque tenemos que analizar el tema. Sí, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Aquí tenemos a Beatriz González. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, hermano. Jenny Wong López. Saludos con la bendición del Altísimo. Amén. Señor, familia Castelán. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Jenny Wong López. Amén. Jenny Wong López, Génesis 1:29. Puso aquí. Ok. Leo Ticante. Saludos, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Leo Ticante. Gloria a Dios. Amén. Beatriz González. Saludos para la hermana Keila y su familia. Muchas bendiciones. Es todo por el momento. Ok, hermana. Ok. Pues muchas gracias por las personas que están mandando mensajes y la pregunta es, ¿le importará a Dios lo que comemos? ¿Le importa a usted qué come su hijo? ¿Le importa a un padre qué come su hijo o no le importa? Si de repente el hijo se le antoja andar de borracho, ¿no le importará? O si se mete droga, ¿no le importará? ¿Por qué le importa a un padre que su hijo que no beba alcohol, que no se drogue? ¿Por qué? Porque sabe que su hijo está perjudicando su salud y por consecuencia puede morir basado a lo que está ingiriendo. Seguimos con la lectura. Vamos con el siguiente tema con la siguiente cita que es Isaías 65 del 2 al 5. Vamos a leer Isaías, a ver, por aquí lo tenemos. Isaías 65 del 2 Isaías 65 del 2 al 5. Bueno, dice la palabra de Dios: y extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Dice, hermanos, que se esconden y que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosa inmunda. ¿Qué sería aparte de un caldito de camarón? ¿Un caldito de jaiba? ¿Qué más? A ver, ustedes, hermanos, los que están aquí, que saben de la cocina. Un caldo de unos ostiones, una sopa de marisco. También, hermanos, pues conocemos el pozole, ¿verdad? Que lo hacemos con carne de cerdo. Pero ¿qué está diciendo? Que en nuestra olla hay caldo de comida, ¿qué? Inmunda. Inmunda. Seguimos y leemos de nuevo. Dice: que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Eso dice Dios, hermano, que es caldo de cosas inmundas. Pero para nosotros no nos parece que es cosa inmunda. Pero Dios conoce, ¿quién mejor que el que creó todas las cosas sabe lo que nos conviene?
Aunque alguien dice, y es que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno, y ciertamente todo, nada es de desecharse, porque con la oración, ¿qué dicen? Con la oración se santifica. La pregunta, la carne de cerdo o de puerco, como conocemos en nuestro lenguaje, es buena y es mala. ¿Es buena para quién? Para los gentiles, para todo aquel que no tiene nada que ver con Dios. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, es mala, hermano. ¿Por qué? Si yo soy cristiano y como carne de puerco, ¿sabes que es malo? Bueno, allí es lo que dijo el Señor, pueblo rebelde. Lo acabamos de leer. Dice pueblo rebelde, ¿verdad? Dice, porque extendí mis manos, dice, todo el día a un pueblo rebelde que anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Por qué lo repetí, hermanos? Para que sepamos que a Dios no le agrada esos alimentos, pero se lo dijo ¿para quién? Se lo dijo para su pueblo. Ahora vamos a Isaías 66. Aurora, que si ahora en este tiempo de Cristo ya lo limpió todo. Bueno, aquí una hermana comenta que si ahora en Cristo ya lo limpió todo. Pues ahorita vamos a ver una cita, porque hay un comentario de que se dice, en este tiempo Cristo ya lo limpió todo, así que nada es de desecharse, todo es para comerse. Con la oración se bendice. Les voy a hacer una pregunta. Si tengo un vaso con cerveza, vino, alcohol, ¿usted piensa que la persona que la bendice no le hará daño? ¿Pueden los alcohólicos, los que beben alcohol, poner una oración en ello, hermanos, y por eso queda ya santificado? ¿Pueden embriagarse y porque hacen oración a lo que beben, ya no les hará daño? ¿Sí les hará daño o no les hará daño? Claro. Entonces, ¿a qué se debe? Vamos a ver por qué Dios, siendo Dios, no le pudo haber dicho al pueblo, a su pueblo, mira, pueblo mío, tú ora, y el cerdo, el camarón, la jaiba, el conejo, la liebre, pon la oración de bendición y cómetelo. Ya no habría, hermanos, leyes alimenticias. Pero ¿sabe por qué? Esto es para el pueblo que quiere conectar con Dios, un pueblo que se santifica, dice en la carta de Pedro, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y en Isaías 66, 17 dice, hermanos, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Pero eso es la ley antigua, hermana. Ese es el Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el nuevo pacto. Estamos en el pacto de Dios. Ciertamente, hermanos, era una ley que Dios le dio exactamente nomás al pueblo de Israel. No se lo dio a nadie más que al pueblo de Israel. La pregunta será para nosotros. ¿Queremos ser pueblo de Dios? Amén. Y como pueblo de Dios nosotros podemos violar leyes que van contra la salud de nosotros, contra el templo de Dios. Pensamos nosotros, hermanos, que en el templo de Dios podemos llevar un cochinito en holocausto para Dios. ¿Le agradará a Dios, hermano Rubén? Usted, hermana Susana, ¿le agradará a Dios que usted traiga ante el altar un cochinito ahí en sacrificio? ¿Qué es para Dios eso? Abominación. ¿Y nuestro cuerpo qué es? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Y dice que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entonces, ¿podríamos nosotros meter a este cuerpo
esas cosas inmundas? ¿Podría morar el Espíritu Santo comiendo nosotros lo que es abominable? Quizás Jesús cambió con su sacrificio en la cruz la limpieza de sus animales. ¿Será eso? Y ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento, porque no nada más se trata de agarrar el Antiguo Testamento. Vamos a libro de los Hechos, Hechos 10. Pueden preguntar, pueden hacer preguntas, hermanos, los que están conectados sobre este tema. Hechos 10. Hechos 10. Pedro y Cornelio. En este texto, hermanos, yo quiero compartirles que el cristiano de hoy tiene mucha confusión en este texto. Dice Hechos 10, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Era cristiano, era gentil. Aquí, hermanos, Cornelio era inconverso, no era pueblo de Dios, era pueblo romano, era del pueblo de Roma. Luego dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y como a la hora 6 tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, Pedro, siendo judío, tenían establecido la ley alimenticia. Por lo tanto, el pueblo judío jamás comía cosa inmunda, porque desde que Dios le dio la ley a Moisés, ellos sabían que tenían que comer, porque ellos tenían que distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces, como pueblo de Dios, tenía esa ley alimenticia. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados a Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro,
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí que 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres y fueron enviados por Cornelio, y he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hombres de hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio estaba esperándolos, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Dice, y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que estaba a esta hora yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que yo te he hecho venir, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, aquí nos damos cuenta que esa visión, que es éxtasis que tuvo Pedro cuando es bajado ese manto, ese lienzo, era una enseñanza, porque el pueblo judío no se juntaba con pueblo. Simbolizaba la belleza del hombre, Exactamente. con los animales. Nada tiene que ver puerco, yo creo que los cuadrúpedos no eran puro marrano. Sí. Cuando habla de lo que le bajan en la visión el Señor a Pedro, le estaba mostrando que así como el pueblo judío tenía restricción de comer animales impuros, así también tenían restringido juntarse con pueblo pagano. Era un pueblo que tenía que estar separado de los otros pueblos para que no se contaminara con sus costumbres ni con sus alimentos. Y entonces se entiende que ese lienzo que bajó era para mostrarle que podía ir a la casa de Cornelio Romano. ¿Para qué, hermanos? Porque con su crucificación Jesús estaba enseñando no que había limpiado los animales, sino que había limpiado al hombre. Ahora era Dios no nomás para los judíos. Cristo, el Mesías, el Salvador, ya no era nomás para el pueblo judío, ahora era para todo pueblo. Y eso era lo que le quería mostrar. Y a veces, hermanos, nosotros tomamos este pasaje donde dice: no llames inmundo lo que Dios limpió. Pero no hace referencia de los animales, porque el sacrificio de Jesús en la cruz no fue para limpiar al cerdo, al camarón, al cocodrilo, a la tortuga, a la jaiba, al tejón, al conejo, a la liebre. Aquí, hermanos, exactamente, aquí si fuera así, hermanos, entonces usted puede comer de todo. Si se le antoja el buitre, el sopilote, el burro, lo que vea, el ratón, el tlacuache. Pero, hermanos, sabemos que esos animales son animales impuros. ¿Y cuál es el sentido por cual Dios le pone al pueblo de Israel esa ley alimenticia? Porque Dios quiere que nuestro cuerpo
que es templo del Dios viviente, more la santidad, more la limpieza y porque nuestro cuerpo se mantenga sano. Muchas enfermedades que tenemos, acarreamos, hermanos, han sido basadas a esos tipos de alimentos que consumimos y que traen por consecuencia la muerte adelantada. Mucha gente llega a morir antes de tiempo, no porque Dios haya querido que se muriera antes. Dios estableció un orden, hermanos, y también estableció una ley alimenticia. Dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces vemos que en el libro de los Hechos, lo de que muchas veces está ese tema de la controversia, no nomás se trata de hablar de la carne de cerdo, también se trata de animales impuros, el conejo, la liebre, el tejón. Hay muchos alimentos que no, muchas carnes de animal que no podemos. Tanto en el mar, tanto en las aves, tanto en los animales que se arrastran. Entonces Dios ha establecido esto. ¿Ya entendimos para qué, hermanos? ¿Para qué entendimos? Para que haya una conciencia en nosotros. Y ahora vamos a ir a otra cita. Segunda a los Corintios 6:16. Segunda a los Corintios 6:16. Dice la bendita palabra de Dios, porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Quién? Vosotros. Por lo tanto, hermanos, el sentido es conciencia, el sentido es santidad, el sentido es que nosotros nos mantengamos sanos, porque ningún padre quiere que coma a su hijo algo malo que le va a perjudicar su salud. Así nuestro Padre Celestial desea de corazón que nosotros nos mantengamos sanos. Y quiero hacer una pequeña mención. Primera a los Corintios, ahorita la sacamos a Primera a los Corintios 3:16. Dice, Primera a los Corintios, anoten, hermanos, los que están conectados, me gustaría que anoten porque eso es importante para corroborar si realmente lo que estamos hablando en esta transmisión es verdad o no es verdad. Aquí es acto de conciencia. Aquí es quien quiere conectar con Dios, no es un sometimiento autoritario, es conciencia y es obediencia. Dice, Primera a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ya nos dimos cuenta, hermanos? ¿Cuál es la razón, hermano, de esa ley alimenticia? Si alguien tiene el poderse comunicar o con mensajes, Ya está limpio entonces el murciélago. entonces ya se limpió el murciélago, ya se limpió el tejón, ya se limpió el cocodrilo. ¿Cómo no lo comemos? Dice la palabra de Dios, vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces Dios, hermanos, encontramos que Dios no quiere que nosotros haya cosa inmunda en este cuerpo. No quiere que los animales impuros estén dentro de nuestro organismo. Él desea que nuestra alimentación sea una alimentación sana. Y por eso a veces es cuestión de conciencia y de entender. Y ¿saben qué, hermanos? De verdad, no hay que buscarle mucho. Nosotros ponemos dimes y diretes que sí, que no, pero la verdad, ¿cuántos desean estar enfermos? Aquí hágase la pregunta a usted. ¿Quiere estar enfermo? ¿Le desea estar enfermo? ¿Quiere ver a su familia enferma?
¿Sí o no? Si le gusta estar enfermo, coma de todo. Beba de todo. Pero si usted quiere estar sano, obedezcamos a Dios. ¿Por qué lo hace Dios, hermanos? Dios nos ama. Lo hace porque nos ama. Nos ha puesto esta ley no por implantación de sometimiento, sino porque quiere Dios que estemos bien. Él no nos quiere enfermos. Cada rato en el hospital, cada rato con medicamentos, que el colesterol. ¿Sabe usted que el camarón es uno de los animales que tienen el alto colesterol? Y ahí andamos, ay, me enfermé de esto porque tengo el colesterol muy alto. Dios sabe por qué, porque Dios te quiere sano. Aparte, que Dios desea que nuestro cuerpo, que es el templo del Dios viviente, se mantenga íntegro y sano. ¿Sabe usted, y quizás los que han leído Biblia conocen de Daniel? Dice que cuando vino a la deportación del pueblo de Israel, estuvieron 4 jóvenes en Babilonia, y se les dio por decreto del rey que comieran comida del rey y bebieran del vino del rey. Pero él hizo un trato con el jefe de los eunucos diciendo, mira, danos de comer legumbres y agua durante 10 días. Dice la palabra de Dios, hermano, que el jefe de los eunucos temió porque si les miraba el rostro el rey todo demacrado, todo así, diciendo, bueno, estos están todos demacrados. Dice, vas a condenar mi cabeza ante el rey. Dice, haz la prueba 10 días. Si después de esos 10 días tú ves que estamos demacrados, todos pálidos, entonces haz como te convenga. Y así hizo el jefe de los eunucos, les dio a los 4, a Daniel y a otros 3 amigos de él, solamente legumbres y agua. Dice que el rostro de ellos era mejor que el de los otros muchachos. Pero si yo no como de ningún animal inmundo, pero más el puerquito, y aunque sepa, sabiendo que es malo, el día que me puedo pedir perdón a Dios para ver que no puedo puerquito, me va a perdonar. Alguien puede pensar, Dios me perdonará si aunque ya sé que es malo y yo me lo como, ¿Dios me perdonará por eso? ¿Qué es lo que Dios condena? La desobediencia. El acto de la desobediencia es todo lo que conlleva. Así que si nosotros estamos desobedeciendo, estamos atentando. Dice, el que destruye el templo de Dios, dice también Dios, ¿qué? ¿Qué va a destruir Dios de la persona? El espíritu, hermano. Usted está destruyendo este templo, este cuerpo, con lo que come, con cosas sucias, inmundas, que acarrean enfermedad, que acarrean muerte. Pero asimismo nosotros tenemos que tener una conciencia, somos seres humanos, tenemos razonamiento, sabemos discernir, dice en Deuteronomio, he aquí que pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, para que escojamos. Se nos ha dado el libre albedrío, por eso hay una condenación si nosotros, hermanos, no hacemos caso. Dios lo hace por nuestro bien y también es un acto de obediencia para que en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, venga el Espíritu Santo. Pero Jesús mandó a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio y pasen casa por casa, y lo que puedan comer de ahí, que puedan carne puerco, no bendición. Muchas veces alguien hace esos comentarios que igual les ponían y ellos comían de todo, total, con la oración es bendecido. Pero ahí hablaba la casa de Israel, al pueblo judío. No sé, hermanos, si tengan mensajes pendientes, si no vamos a pasar a otro canto porque todavía falta un poco más del tema. Y quienes quieran preguntar, ¿sí hay, hermano? Sí, hay, hermana. Adriana Castelán, bendecidos para bendecir, un abrazo a la distancia, hermanos Castelán. Gracias. Adriana Castelán dice, bendiciones para los hermanos de Bendecidos para Bendecir, hermana Jenny Won y hermano Carlos, de parte de los hermanos, la Santa Congregación de Jesús de Nazaret. Bendiciones. Les bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Alicia Numa, Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, espíritu, alma y cuerpo,
sean irreparable. Bendiciones, hermanos. Hermoso mensaje. Igualmente, gracias, hermanos. Bendiciones. Jenny Won López. Gracias, familia Castelán. Que el amor y la bendición de Dios les acompañe en todo momento y siempre. En el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es amén. todo, hermana Aurora, por el Bueno, momento. pues vamos con otro canto, hermanos, que es que este tema es extenso, hermanos, la verdad. Es muy. Vamos a ir con un canto que se titula Allá en el cielo. Que esperamos ir allá todos.
de este canto, hermanos, ya estamos llegando a la recta final de este programa. Vamos a tener una segunda parte de este tema porque en un solo programa, hermanos, no terminamos de hablar. Aparte de esto hay más que hablar, pero meditando, hermanos, en las citas que les hemos dado, me gustaría que reflexionáramos en el verdadero sentido. Le importará a Dios lo que comemos. Va a haber una segunda parte en el siguiente programa. Vamos a continuar con este mismo tema y ustedes vayan preparando preguntas para el otro programa. Primero Dios, mediante el martes que entrante estaremos aquí, si Dios lo permite, y agradeciéndole a toda persona que se conectó, a toda persona que nos esté viendo, y les deseamos que tengan la mejor de las tardes y tengamos de hecho, ahorita antes de terminar, si hay alguna petición para cerrar, porque ya se nos llegó la hora. ¿Sí, verdad? Sí, hermanos, Jenny Won López, hermosa alabanza para nuestro Creador, Padre Celestial. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Juan Hernández, Baruch Hashem, por este grupazo. Juan Hernández, Hashem, bendito es, les bendiga y les conceda su infinita sabiduría. Gracias, Juan hermano. Hernández, para que llenen de su conocimiento y sigan apoyando en la infinita obra de Akadosh Baruch Hu. Amén. Es todo, Amén. hermanos, por el Okay. momento, hermana Brora. Pues muchísimas gracias, hermanos, les damos a todos. Vamos a terminar con otro canto de alabanza. Dios les bendiga grande y abundantemente a todos los hermanos que nos llamaron, que mensajearon, y todos aquellos que quizás no mandaron mensajes, pero que también estuvieron conectados. Que Dios les bendiga. Vamos con un canto de alabanza para cerrar. Es tú y yo. Que Dios les bendiga.